Bueno, mis hermanos queridos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos hoy en directo, como todos los días jueves, en esta transmisión de Puntos de Luz. Estoy hoy en sala aquí con mi querido hermano Juan Camilo, y la idea es que la conferencia de hoy la hagamos entre los dos, para que haya como cierta variedad. Sin más preámbulos, entonces, Juan Camilo, te quiero pedir el favor de que nos hagas la oración inicial. Gracias, Francisco. Muy buenas noches a todas las hermanas y hermanos de Puntos de Luz. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, a aquietar nuestros pensamientos, a buscar tranquilidad, equilibrio. Y primero que todo, a darle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar una noche más juntos, reunidos en el ideal espírita, para conocer, para estudiar, para despejar dudas, pero sobre todo para tener nuevas herramientas que nos aporten a nuestro diario vivir, a los retos que tenemos cada uno en nuestras vidas. Damos las gracias al Maestro Jesús por haber estado presente siempre en nuestras vidas, por habernos dejado este mensaje consolador, de amor, de perdón y de caridad. Démosle las gracias a nuestros espíritus guías que se esfuerzan a cada segundo para que nosotros trabajemos en nuestra reforma moral, para que trabajemos y podamos salir adelante de nuestras tendencias que no nos hacen bien. Y pidamos mucho, hermanos, por todas las personas que en este momento no nos pueden acompañar, para que las actividades que estén haciendo les vaya muy bien. Oremos y pidamos mucho por las personas que en este momento se encuentran enfermas, se encuentran desplazadas, se encuentran sin un hogar. Oremos por las personas que se encuentran en medio de conflictos armados. Hermanos, pensemos siempre en que hay muchas personas que sufren y no alcanzamos a imaginar, y por eso no debemos cansarnos en dar gracias a Dios. Le pedimos, por favor, Señor, que durante esta charla nos acompañes en nuestra mente y nuestros corazones, para que podamos entender y sobre todo aplicar las enseñanzas que nos deje la charla de esta noche. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra charla de hoy sobre la naturaleza de las comunicaciones. Ahí es donde es importante que caigamos en cuenta de la necesidad de las comunicaciones como tal, y que podamos mirar, aprender a distinguir, ¿no? Distinguir cuando hay una comunicación que es de buen talante y cuando el espíritu de pronto nos quiere engañar o cosas de ese estilo, para que podamos realmente actuar con la razón y de una manera correcta. Igual, Francisco, me gustaría hacer una aclaración, sobre todo para las personas que puedan llegar a esta charla por primera vez en el estudio sistematizado de la doctrina espírita y a lo mejor no haya visto los temas anteriores, lo que hemos conversado. Vale la pena aclarar, número uno, que en esta etapa del estudio estamos hablando acerca de las comunicaciones mediúnicas, pero es muy importante decirle a las personas que están nuevas en la doctrina, a las personas que llegan para conocer un poco, tanto como para los espíritas que están en formación, que la mediunidad no es el eje de nuestra doctrina. La mediunidad es un objeto de estudio para nosotros, pero no es el eje. Nuestro eje siempre va a ser la reforma íntima, la reforma moral, resumido en el Evangelio que nos dejó el Maestro Jesús. Otra cosa muy importante para aclarar, ahora que hoy que vamos a hablar también de la calidad, de la naturaleza de las comunicaciones y la calidad de estas, es que los espíritas nunca invocamos espíritus. Nosotros no hacemos sesiones para invocar entidades, ni buscar que entidades iluminadas se comuniquen con nosotros. Nosotros estudiamos la naturaleza de los fenómenos mediúnicos
porque son una situación cotidiana que se presenta no solamente en los espíritas, sino como lo hemos hablado en anteriores reuniones, a través de la historia de la humanidad. Y hechas estas aclaraciones, pues podemos dar inicio a la charla. Muy bien, el programa quinto, guía 14, encuadrado en la unidad 3, que son los fenómenos de intercomunicación mediúnica, es decir, la comunicación entre los dos planos de la vida por medio de un medium o de un intermediario, que es el que está actuando allí. Esa subunidad nos propone que analicemos detalladamente la naturaleza de las comunicaciones, cuándo estas comunicaciones son imperfectas, cuándo son serias o cuándo son instructivas. Es un tema realmente muy interesante porque nos permite impedir que seamos engañados, básicamente. Los objetivos que nos propone el ESD de hoy, primero que nada, es dar las características de la naturaleza de las comunicaciones mediúnicas, conocerlas a fondo, aclarar por qué no toda comunicación seria es verdadera, y decir cómo juzgar el valor moral e intelectual de los espíritus que dictan comunicaciones instructivas. Aquí vale la pena una cosa muy interesante, y es que si entre los encarnados tenemos la marcada tendencia a engañarnos o a engañar al otro, ¿cómo será entonces una comunicación en donde yo no estoy viendo al espíritu, sino estoy viendo a un intermediario que fácilmente puede engañar? O engaña el medio o engaña el espíritu. Y eso es bien importante, ¿no? Ya en una parte habíamos hablado sobre el mediumismo, ¿no? De cómo de pronto un medium puede aportar motu propio con algún tipo de sentido de las comunicaciones, El animismo. o hacer animismo, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas pues interfieren en el sentido verdadero y la intención verdadera de la comunicación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos trae para comenzar esto, Juan Camilo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es que en el libro de los mediums, el segundo libro de nuestra codificación espírita, en el capítulo 10, ítem 133, el maestro Kardec nos hace las siguientes aclaraciones. Nos dice, lo primero que nos recuerda es uno de los fundamentos espíritas, donde nos dice básicamente que detrás de cada efecto inteligente habrá una causa inteligente. Entonces, esto es, hermanos, todo nos ha sucedido, que en algún momento nos encontramos con personas que nos dicen, en mi casa hay ruidos, o me quedé en un hotel y me prendieron la luz, o estaba en tal lugar y pasó tal fenómeno. Entonces, aquí lo primero que tenemos que empezar a ver, tenemos que tener claro que si bien existe la intercomunicación entre el plano espiritual y el plano material, también hay fenómenos que corresponden a efectos físicos del día a día, donde pueden generarse crujidos, ruidos. Por ejemplo, cuando un día caliente y llega una noche fría, si uno tiene una casa con elementos electrónicos o pisos de madera, es muy normal el crujir de este tipo de cosas por la expansión y contracción de los materiales. Son fenómenos físicos que obedecen a leyes físicas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si los fenómenos que se están presentando obedecen a un efecto, o son correspondientes con una acción inteligente, si detrás de esto hay una inteligencia, cuando a lo mejor hay una pregunta y hay una respuesta que obedece a lo que uno está haciendo, por más primitivo que pueda ser en inicio esa comunicación. De hecho, hay algo muy importante aquí detrás de todo eso. La doctrina espírita nos enseña que hay una ley que es la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas que tiene la doctrina espírita es que nos enseña a pensar, nos enseña a analizar. Y lo que tú estás diciendo es absolutamente clave, porque hay como dos tendencias, ¿no? El ser humano tiene como cierta tendencia al fanatismo. Entonces, todo lo que nos pasa, no, es que es los espíritus, ¿sí? Que de pronto me salí a la calle, no llevaba yo paraguas y me pegué un lavadón bien espantoso. Entonces, no, es que
los espíritus querían que yo me me mojara. mojara. ¿Sí? No, porque de pronto me lo resbalé una cáscara de plátano, entonces no fue que el espíritu malvado me puso la cáscara de plátano en el piso, no. Hay que ser muy razonador y poner de por medio esa relación de causa y efecto. Yo quiero retrotraer una cosa muy interesante en esto, y es como el profesor Rivaí, él se presentó a estos fenómenos de comunicación de una manera completamente de mente abierta, pero también de una manera muy objetiva. Él no era una persona que venía destinada pues a tratar de investigar que fuera un fenómeno de ultratumba o cosas de estilo, no. Él era una persona, un profesor, un científico, que analizaba con cuidado esa relación causa-efecto. Y precisamente lo que lo llevó a la comunicación ordenada y a codificar todas las posibles respuestas que se obtenían de las comunicaciones fue ese espíritu de investigar y de analizar qué era lo que en realidad estaba pasando, ¿sí? De hecho, en obras póstumas nos cita él cómo tenía muchas medios, iba a tener hasta 10, en diferentes lugares sin que se comunicaran entre sí. Que no se conocían ni siquiera. No se conocían siquiera. Y él lanzaba una pregunta y solamente codificaba aquella pregunta que era consistente en sus respuestas. Que respuestas consistentes, así es. Entonces, esto nos lleva también a entender que uno, por el hecho de ser estudiante espírita o trabajador espírita, pues no tiene que comer todo el cuento que le echen, así sean los espíritus. Sí, es que tenemos que recordar que el hecho de ser espíritu no le eleva la condición de ninguna forma. Y lo que sucede normalmente cuando estamos nuevos o cuando hay una mediunidad sin estudio, no se asiste a un centro espírita, no se conoce y hay una facultad muy ostensible, es darle crédito a toda comunicación que se recibe. Y si hay algo que los espíritus buenos y superiores insisten, y la misma doctrina insiste, es que toda la comunicación, por más elevada que sea, debe someterse a un juicio de razón, antes de ser aceptada y tomada como tal el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, en esta diapositiva lo que nos está presentando Kardec es algo muy interesante. Uno tiene que analizar y si como fruto de ese análisis llega a la conclusión de la duda o que no hay claridad, pues definitivamente pues tiene que pasar eso por el camino de la razón. Si no pasa, pues no es adecuado, no es correcto, hay que cortar. Y hay que cortar con eso. No, y otra cosa importante es que nosotros no debemos fijarnos en el fenómeno como tal. Es decir, puede haber un efecto inteligente que esté generando ruidos, que esté moviendo cosas, que esté generando los susurros. Pero lo que tenemos que empezar a analizar para no dejarnos llevar por este fenómeno es ¿qué hay tras de eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Me quieren advertir algo o sencillamente quieren que yo pierda mi paz, pierda el sueño, no me sienta tranquilo en la casa? Si la razón es esa segunda parte que estoy diciendo, debemos inmediatamente cortar esta situación con nuestra armonía, con la situación, con manejo de nuestros centros neurofluídicos para cortar ese tipo de comunicación porque está en nuestras manos y no alimentarla con la inquietud, compartiéndola y agrandándola y generando a lo mejor una sintonía. Entonces es lo que no nos transmite un mensaje, empezando por ahí, no debe fructificar, no debemos darle mayor peso. Muy bien, otra cosa importante es que, como dice Kardec, otra cosa que sucede cuando la inteligencia adquiere un desarrollo que permite un cambio regular y seguido de los pensamientos. Entonces, ya no son simplemente manifestaciones inteligentes, sino verdaderas comunicaciones. Sí. Y esto es muy importante, ¿no? Las verdaderas comunicaciones son fruto de todo un proceso de formación en el cual el medium es capaz de manejar, controlar y verificar el estado real de la comunicación, ¿no es cierto?
Sí, debemos recordar que en los centros espíritas que están a nivel mundial, que siguen los procesos que se han unificado para los distintos estudios, como el estudio sistematizado de la doctrina, de la mediunidad, eh, al medium, por más bien dotado que venga de algún tipo de facultad, algún tipo de mediunidad, debe pasar por un proceso de estudio teórico para que pueda comprender el mecanismo como tal, por qué se da, cómo funciona. Y número dos, durante unos 2 años, hacer ejercicios de distinta naturaleza para poder ejercitar el tipo de mediunidad que tiene, para que la pueda educar y pueda, sobre todo con las bases teóricas, no ser presa de mistificaciones. Sí, hay algo muy interesante. En el comienzo, cuando la mediunidad apareció como fruto de todos estos fenómenos de Hydesville, de las hermanitas Fox y toda esa cuestión, pues la comunicación era muy difícil porque era a través de canasticas, de lapicitos, de cosas muy sencillas, pero cuando ya se logra desarrollar la mediunidad como tal, como decimos aquí, disponemos de muchas herramientas para, de una manera más inteligente, más certera, más adecuada, poder tener comunicaciones que sean largas y con un alto sentido de veracidad, que sean comprobables. Ahora bien, en el libro de los Espíritus, allá en el numeral 100, nos habla de la enorme variedad de comunicaciones. De espíritus, de la escala espiritual. La escala espiritual que existe. Y obviamente eso nos llena como de preocupación si no estamos bien preparados. Así es. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, así como en el plano encarnado, en el plano desencarnado, hay espíritus ignorantes, debemos hablarlo de esta forma, y son los que normalmente se complacen en hacer cosas que no son buenas, en quitarle, perturbar a otras personas, en generar fenómenos de efectos físicos de ruidos, cosas de esas. Hay espíritus que ya tienen características malévolas desde el punto de vista que tienen un gran conocimiento, pero su condición moral es muy inferior. Entonces, se aprovechan en los centros espíritas, en las iglesias o en medios para, de una manera muy inteligente, sembrar ideas de discordia, sembrar ideas falsas acerca de las creencias, generar discordia en los grupos para disuadir el estudio, pero detrás de eso hay una intención que denota atraso moral. Estos son mucho más peligrosos este tipo de espíritus. Y tenemos, por otro lado, espíritus que son ya espíritus de naturaleza buena, que quieren hacer el bien, pero que sin embargo, nos estamos adelantando un poco, pero que sin embargo pueden tener vacíos en la información que nos entregan, aunque su intención no sea esa. Y por el otro lado, hay espíritus ya más esclarecidos, de mucha condición, de una muy buena condición intelectual y también un adelanto moral muy, muy grande, que también nos dan las comunicaciones, que podemos recibir de ellos mensajes. Entonces, es muy importante para nosotros poder tener muy presente eso, como lo decías tú, nosotros no los estamos viendo. Y el medium, como lo decía Edivaldo, del total del mensaje, realmente un 30, un 20% del mensaje es el que logra transmitir. Y el resto es parte de lo que él aporta como persona, lo que le llamamos el animismo. Entonces veamos que el porcentaje es muy chico de lo que llega a ver, y por eso todo el cuidado, todo el análisis y todo el estudio que debemos tener para garantizar que esos mensajes sean de calidad y de provecho. Sí, hay que entonces aprender a diferenciar ese tipo de comunicaciones. Démonos cuenta que, a ver, una de las cosas que a mí me ha llamado tremendamente la atención es cómo en nuestros países somos tan tremendamente amigos del rumor, del chisme, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo que por allá en una clase yo les preguntaba a mis alumnos, bueno, levanten la mano los que les gusta el chisme. Entonces todos levantaron la mano y una chica no levantó la mano y dijo, y yo le pregunté, bueno, ¿es que a ti no te gusta el chisme? Y me dijo, no, me fascina.
Sí. Y esa es una de las cosas que uno tiene que ver. Si entre los encarnados somos chismosos, ¿no es cierto? Y regamos cuentos y hurtimos y de pronto con intenciones malévolas, ¿no? A mí me aterra eso en las organizaciones, las empresas, como sin contemplación ninguna, urden cosas y riegan rumores y todo para hacerle daño a alguien y que le quiten el puesto o cosas de ese estilo. Eso es tremendo, ¿no? Pues que si a Jesús le han inventado chisme, ¿quién se salva? Pues claro, sí, no se salva nadie. Entonces, uno tiene que caer en cuenta que, como tú decías, pues si bien la comunicación médica no es la esencia de la doctrina espírita, sí es una herramienta muy importante para poder conocer verdaderamente algo del mundo espiritual. Y aprender a distinguir cuándo viene un espíritu esclarecido, a darnos un consejo sano, a proyectar de pronto lo que ese espíritu sabe y ha conocido del mundo espiritual, hacernos vibrar con sus palabras, que hay comunicación lindísima, ¿no? Hay unos comunicados que como se ve como que el espíritu ilustrado dice, mire, pero por favor, mire, dése cuenta de lo que está pasando, mire que ustedes no se están comportando de la manera adecuada, ese tipo de cosas no deben ser así, busquen un comportamiento más adecuado, cosas de estilo. Son mensajes muy claros, pero también hay unos que vienen aquí a tomar del pelo, a reírse de nosotros. Yo recuerdo que por allá en un centro espírita, que no me queda acordarme, que no es un centro espírita pues, muy bien orientado, nos decía alguien en una conferencia pública, no, es que mire, yo a ese centro espírita, no, ese centro espírita no fui allá porque yo descubrí que no era un centro espírita muy, muy adecuado porque en una comunicación, el espíritu que vino me dijo, mire, para que usted se cure de esa gripa, tiene que levantarse todos los días a las 3 de la mañana, hacerse un baño de agua fría y después de eso se va y se para media hora en el reloj del Parque Nacional. Entonces, este cayó en cuenta y dijo, pero ¿cómo así? Ahora? Si yo tengo una gripa terrible, ¿cómo es que este ser me pone a mí a bañarme con agua fría y después ir a plantarme en el Parque Nacional por allá, en el reloj, a aguantar frío una hora, ¿sí? Y acá con una peste peor, ¿no? Estaban haciendo un bullying espiritual. Claro, sí, estaban. Era una manera de tomar del pelo, de burlarse, y yo creo que los espíritus, como bien sucede también entre los encarnados, pues la disfrutan y se ríen de la risa. Claro, de la tontería que están prometiendo. Pero entonces, muy importante que aprendamos a distinguir el tipo de espíritu que nos está comunicando cosas a través del mensaje que recibimos. Sí, otra cosa también es que, otra cosa que caemos y que lo veremos ahorita más adelante, es que los mensajes grandilocuentes, esos mensajes llenos de prosa exquisita, hay que analizarlos muy bien porque están tan adornados, están tan bien elaborados que inicialmente uno va a aceptarlos, para uno no va a caber duda de que ese mensaje es muy acertado. Y algo que hemos aprendido a medida que estudiamos la doctrina es que los espíritus, tanto en la codificación cartesiana como en las obras complementarias, es que el espíritu entre más elevado es, número uno, es más corto de palabras, es mucho más corto, y su mensaje es mucho más profundo. Y busca que su comunicación sea lo más simple para que pueda llegar a todas las personas que están ahí, porque los espíritus superiores son conscientes que en un grupo de personas no todos se encuentran en el mismo nivel intelectual, cognitivo y psicológico. Entonces, por eso ellos se vuelven mucho más sencillos al hablar y al transmitir el mensaje, y también sus mensajes son muy cortos, ¿sí? Pero de una riqueza y un análisis muy grande. Podemos ver, el mejor ejemplo de todos son las parábolas del Maestro Jesús. Son parábolas que, si las vemos, cada parábola tiene media página, pero de ahí salen una temas, profundidad increíble. Salen temas que pueden llevar años de estudio cada parábola. Claro, claro que sí. Muy bien.
Continuando con nuestro tema muy importante, nos dice Kardec precisamente en esta pregunta 133, que es necesario entender que el comportamiento de las personas encarnadas o desencarnadas pues revelan su elevación o su nivel bajo, dependiendo de sus ideas, su saber, su ignorancia, y a través de ellos se reflejan los conocimientos, al igual que los vicios o las virtudes. ¿Sí? Las abuelitas decían que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Entonces, había un adagio muy español que decía que por el tamaño de la capa se saca el caballero. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, en el caso nuestro, hombre, si viene alguien a darnos un consejo que es equivocado, porque atenta contra algo o contra alguien, dando el consejo no es el más adecuado, no es la mejor persona. Una de las cosas que pues, si tú tienes amigos, mírenle consejo. A través de ese consejo se va a revelar características de la persona que está al frente de la situación. ¿Qué está pasando con la comunicación aquí? No sé si se conectó tal vez. Bueno, vamos nos escriben por el chat si nos están escuchando en este momento. No sé si hay comunicación. A ver. Vamos, ¿qué está pasando aquí con esto? Estamos haciendo la comunicación, pero por alguna razón ahí entró. Pero estaba la imagen mal. Bueno, continuamos a conectar la presentación. ¿Ok? Sí, ya, ahí está. Entonces, veamos que tenemos que mirar con quién nos relaciona y qué se relaciona, ¿no es cierto? Muy bien. Nos está diciendo el 134 que acerca de las comunicaciones groseras, que son aquellas que se traducen por su expresión que hieren la decencia. ¿Sí? Aquí se han recortado. Dice que está un poco recortada la señal. Bueno, el punto es que cuando uno habla de unas comunicaciones groseras, estamos hablando que dan espíritus que en su naturaleza también son groseros. Claro. ¿Cierto? Y se complacen con expresiones presentes o que se complacen, no son de un elevado tenor vibratorio, ¿sí? Y hace que las cosas pues sean de mal sentido. En la medida en que uno logra, yo creo que estamos, hagamos una cosa. Exacto. Vamos a hablar. ¿Hay alguna dificultad aquí? ¿Está entrando? Sí, pero pues, yo pienso que es mejor dejar de compartir y vamos hablando, seguimos dando la información a la. Bueno, entonces, déjenme compartir. Y entonces sí podemos aquí seguir mirando la presentación. De hecho, tu moral bajo, pues sus palabras, sus expresiones
sus consejos, ¿cierto? Importante poder sentir eso. Pero hay algo que nos añade Kardec en esta pregunta 134. Yo no sé, digamos, cierto nivel, ciertas expresiones, consejos o ciertas palabras, como que uno lo resiente, ¿no? Como que lo hace sentir mal. Yo una cosa que siempre le aconsejo a la gente, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, que se sueños. A veces familiares que me dicen, anoche soñé con mi papá, un abuelo que, ¿no? Y me dijo unas cosas, pero yo desde que estoy con él sentí mucho miedo. Como hay veces que dicen, me lo encontré y sentí muy miedo. Yo siempre digo a la gente, así cuando no recuerda bien lo que hablan, pero recuerda el encuentro, yo digo, ¿cómo te sentías? ¿Qué sentimiento te que mistifican? También adoptan formas que no son las de ellos, entonces se presentan o como ángeles, o se presentan líderes, o se presentan, pero para nosotros, falsos, a decir es que vengo por ti, bueno, va a venir a decirte que viene a llevar a un familiar, ningún espíritu bueno lo va a hacer. En el máximo de los casos te va a decir que hay que prepararse. Entonces, es muy importante lo que tú dices, siente. ¿Qué sensación le deja el interacción? Mucha atención al mensaje, porque eso lo que va a terminar es esa sintonía vibratoria nos va a decir mucho acerca de las calidades del espíritu con otros espíritus que sin hablar, cuando están en reuniones mediúnicas o en reuniones como las de vibraciones, que todavía no han empezado y se empieza a sentir en el ambiente ya una paz inmensa, a veces hasta con aromas etéricos, por llamarlo de esta forma, porque su sola presencia lo envuelve a uno y lo lleva a un otro nivel, ¿no? Sí, mirándolo de otra manera, no todo es así, digamos, comunicaciones groseras. Así es, ¿no? Hay comunicaciones que Kardec llama en la pregunta 135 comunicaciones frívolas, ¿sí? También encuentran cosas de ese estilo, ¿no? En donde hay comunicaciones que se encargan de cosas muy elementales, de mirar entonces la belleza del cuerpo o las cosas que no tienen realmente trascendencia ni intelectual ni moral, ¿sí? Entonces, esas comunicaciones emanan de espíritus muy ligeros, que son espíritus burlones, de pronto traviesos, maliciosos, que no son malvados, no son tan malos, pero no dan ningún sentido a lo que están hablando verdaderamente. Más que todo exhiben su ego. Sí. Más que todo sí. Es eso. Y hay que tener mucho cuidado precisamente por eso, ¿no? Yo recuerdo de una organización que conocí, que era un grupo de estudio, ¿sí? Pero estaba muy mal orientado. Y una de las cosas que se presentaban allí, precisamente, era el hecho de tener un líder espiritual, un guía espiritual, que era el único que se comunicaba. Y entonces este guía espiritual trataba de las cosas más elementales, más sencillas, que uno analizaba después de la comunicación. Bueno, este espíritu estuvo hablando, no sé, media hora, y de la media hora uno no saca ninguna lección moral, ni ninguna aplicación, no es algo que sea realmente de utilidad. ¿Sí? Algo estaba pasando ahí en ese sentido. Ahora, como estos espíritus no son, uno no los ve como malos, ¿sí? O como indecentes, como cosas de estilo, uno como que le pone atención, ¿no? Es que, y además dice, ¿no? Muy generosamente, yo soy su guía espiritual, y yo estaré con ustedes, estoy para servirles todo el tiempo.
muy generosos, muy educantes, ¿sí? Es como que le para bolas al asunto, como que sí, le pone atención, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, que se presenta mucho en centros espíritas donde se le da más valor a la parte médica y no al estudio como tal de la doctrina, son espíritus guías, lo digo entre comillas, que llegan a contar qué fue cada uno de los participantes de la reunión en días anteriores. Ese es un ejemplo muy claro de comunicaciones frívolas. Lo que pasó, como lo hemos estudiado otras veces, lo que pasó o lo que fuimos poco importa hoy, porque lo que importa es el camino que tenemos que recorrer, la, la misión que traemos y las expiaciones que tenemos por delante y cómo las vamos a llevar a cabo, porque la doctrina nos enseña eso. Y hay lugares donde lo que más se trabaja es, entonces yo qué fui en otra vida, y qué títulos tuve, y qué nombre tenía, y entonces tú conmigo estabas relacionado, según lo que nos dice ese espíritu, en otra vida fuimos marido y mujer y luego fuimos hermanos. Eso realmente, si nos ponemos a ver, es frívolo, no tiene ningún provecho. Un espíritu superior o un espíritu de altas cualidades no se va a poner en ese trabajo, no se va a poner a contarnos ese tipo de historias, ¿no? Porque son intrascendentes. Exactamente. Son intrascendentes. Estos espíritus y de pronto satíricas. Generan discordia. Sí, claro. ¿Sí? Y ponen alguno contra el otro de estilo. De pronto salen una vez con mucha seguridad, tonta o cosas de estilo. Y uno dice, no, pero es que pues, al fin y al cabo no es solo, ¿no? Sí, cosas de estilo. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer la importante leer en la pregunta 135 del libro de los espíritus. En estas comunicaciones de espíritus ligeros, pues pululan. Porque, a ver, analicemos el plano material. En el plano material son muy poquitos los que son re malos. Sí. ¿No es cierto? Seamos, bueno, pero malos de solemnidad. Son muy poquitos los que son muy elevados. Entonces la pregunta es, ¿y el montón, el resto qué es? El resto somos espíritus superficiales, somos espíritus no muy intelectuales, somos espíritus que tratamos de sobresalir, de salir adelante, de hacer lo nuestro y tal. Pero esos mismos que estamos encarnados en otra época, también lo estuvimos, y también en esa misma proporción se mantienen en el plano espiritual. Entonces es muy posible que si no hay una buena preparación, lleguemos al centro espírita a recibir también a estos espíritus ligeros. Y si somos creyentes a ciegas, si somos tan impreparados, que a veces casi que rayamos en la ignorancia, pero entonces creemos todo lo que nos digan. Eso no puede ser lo más adecuado. Kardec afirma que en las personas que se complacen con este tipo de comunicaciones dan acceso a los espíritus ligeros y mentirosos. ¿Cierto? Las personas que también buscan ese tipo de comunicaciones en donde se quiere conocer el pasado o el futuro, que cómo serán los ojos del pretendiente con el cual me voy a casar. Bueno, pues, imagínate, un espíritu que le puede contestar, ¿no? Así es. Sí. También con una futilidad similar. Y eso da cabida a espíritus ligeros. Así es. Yo quiero así aquí hacer una anotación importante. La edad de la adolescencia es como la proyección de la edad de la infancia, en donde la curiosidad prima. Queremos sentir sensaciones nuevas, tener experiencias nuevas. Y esto ha dado pie, sobre todo en los últimos tiempos, a que se utilicen ciertos medios de comunicación para buscar el contacto con el mundo espiritual. He sabido de casos
ha salido publicado en la prensa, en la televisión, etcétera, de comunicaciones frívolas que hacen este tipo de seres. Estoy hablando de niños de 13, 14, 15 años, y se meten en unos problemas, los que tú quieras. Porque ellos también empiezan a comunicar, ¿no? Eso que tú dices, ¿no? ¿Qué fui yo antes? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y cómo va a ser mi marido? ¿Cómo va a ser mi mujer? ¿Y cuántos hijos voy a tener? Y pues, hombre, eso que se genera se da pie para poder tener un tipo de comunicación que es intrascendente. No deja ninguna enseñanza moral, no deja ningún conocimiento nuevo, no permite, no propicia el desarrollo intelectual, sino es una comunicación que no tiene sentido ninguno y sí puede dar pie a algún tipo de comunicación permanente, persistente, que puede llegar a convertirse eso en un problema, en Sí, una una obsesión. disociación, ¿Sí? situaciones de ese tipo. Sí, claro, claro. Lo que sale en la prensa es porque se ven las consecuencias que la niñita quedó con viendo espíritus o que la molestan en la noche o que Totalmente perturbados. perturbados completamente porque no han tomado la comunicabilidad con el mundo espiritual con toda la seriedad de esto La responsabilidad. y la responsabilidad que representa, ¿cierto? Así es. Muy bien. Interesante que podamos entender entonces cuáles son las comunicaciones formales. Así es. Bueno, lo primero que nos dicen es que estas ya tienen un objetivo. Las comunicaciones formales ya tienen un objetivo como tal, muy claro desde el principio, por parte del espíritu comunicante al grupo que pueda estar escuchando el mensaje, y también la forma como se hace. Quiere decir esto en la forma que debe haber una preparación del grupo, no solamente en la calidad del espíritu que llega, sino que el grupo debe estar consciente que debe prepararse previamente para poder recibir espíritus serios. Si yo no me preparo, no puedo pretender en ninguna faceta de nuestra vida tener buenos resultados. Si yo me voy a un examen de admisión, si yo me voy a una entrevista de trabajo y me voy sin saber con quién me voy a ver, me voy mal presentado, me coloco un sombrero, me voy sin afeitar, pues no voy a tener buenos resultados muy seguramente, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Si nosotros vamos a una reunión seria, a una reunión de trabajo mediúnico, como sucede en muchos centros espíritas, nosotros no debemos llegar nada más y con la oración decir ya estoy equilibrado y empezamos, sino que debe ser un proceso que en nuestras vidas estemos procurando el equilibrio y que nuestro equilibrio contribuya al equilibrio de los demás para que asimismo la sintonía en nuestra compañía nos garantice que los que nos van a acompañar desde el plano espiritual sean personas serias. Lo siguiente que nos dicen es que, toda comunicación que excluye la frivolidad y la grosería y que tiene un fin útil, aunque fuese de interés privado, es por lo mismo formal, pero no está exento de errores, lo que hablábamos hace un rato. Puede haber un espíritu con muy buenas intenciones. Puede suceder que un espíritu, aunque no manifieste su nombre, no se presente, puede ser un espíritu familiar que quiere advertirnos de alguna situación y que la forma en que transmite el mensaje va a generar más dudas en nosotros, puede generar angustia, aunque esa no fuera su intención. ¿Sí? Pueden ser que se presente y le digan, tienen que estar preparados, tiene que haber algo, pero dependiendo del público, de lo que esté sucediendo, a la persona que se le da, se podrá o no, o es preferible ser prudente y decirle a la persona más bien, manténganse en vibración, continúen con el estudio, no desistan ante las dificultades. Y está haciendo lo mismo porque es mucho más prudente ese espíritu que el que dice prepárate. Porque a ti te dice prepárate, va a colocar a cualquiera en urgencia, así su intención sea buena. Sí, hay una cosa también importante, es que, hombre, si no conocemos todas las cosas del plano material, hay muchísimas más que no conocemos del plano espiritual. Entonces, cuando hay alguien que llega nuevamente al plano espiritual, el nivel de conocimiento que tiene con respecto a la universalidad es mucho menor.
y puede que tenga la mejor de las intenciones, pero no conoce todo lo que debería conocer. Por ejemplo, hemos oído de más de un espíritu que nos dice que estamos entrando en una época de regeneración. Vamos a pasar de un nivel de expiación y pruebas a un nivel de regeneración. Y muy pronto estaremos en eso. Pero ¿qué sucede? Que para nosotros el muy pronto estamos hablando de días, de meses o aún de años. Pero es que la dimensión espacio-temporal que hay en el mundo espiritual es completamente diferente de la dimensión que tiene el mundo espiritual. O sea, que tiene la que tenemos nosotros es completamente diferente. No lo mide aquí por la rotación de los planetas, no sé qué tal, pero ellos allá no tienen eso. Entonces, lo que para ellos puede ser muy pronto y que estamos en ese proceso, para nosotros puede ser una cuestión de muchísimos años. Claro, pueden ser ciclos. Claro. Y quien nos da ese mensaje, puede que no lo haga con mala intención, pero está diciendo, yo percibo que muy pronto iremos a cambiar, pero realmente la percepción que él tiene puede que no sea la más adecuada. Peor aún, cuando llegue un espíritu a decirnos, mire, es que dentro de 3 días va a pasar tal cosa. Eso no es lo... Un espíritu serio nunca va a hacer ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que pueden generar pánico. Realmente las presentaciones, los mensajes que nos dan en las comunicaciones serias, como bien dice el maestro Kardec en el libro Los Pregunta 136, finalidad. Pero además de tener una finalidad, tiene un esquema de presentación que es más de consejo, de ayuda, de colaboración que cualquier otra cosa. Así es. Tenemos que respetar. Que prima en este caso es la buena voluntad, la buena intención. La buena intención. La buena intención. Pero debemos someterla al tamiz de la razón para asegurarnos de que esa buena intención no termine generando confusiones u otros resultados no deseados. Claro que sí. Muy bien. Adicionalmente a eso de las comunicaciones formales, pregunta 136 del libro de los medios, que es preciso distinguir las comunicaciones formales de las falsas formales. Así es. Ya como de por medio puede estar el engaño, ¿no? Así es. Y esto no es siempre fácil, porque es a favor de la misma gravedad del lenguaje que ciertos espíritus presuntuosos o falsos sabios procuran hacer prevalecer las ideas más falsas y los sistemas más absurdos. Eso es lo que tú mencionabas ahora, ¿no? Yo creo que en el plano material, a veces, quienes analizamos un poquito a la gente, yo personalmente le tengo mucho miedo a aquella persona que habla muchísimo, que expone muchas tiene un lenguaje muy florido, o que siempre está presentando ideas muy importantes, no sé cuántas. Porque no siempre eso es detrás de eso puede haber una mala intención. Sí, y otra cosa, por ejemplo, también los espíritus más, digámoslo, sabios y también adelantados moralmente, son personas muy modestas, son entes muy modestos y que si han vivido o han encarnado, digamos, recientemente en la Tierra, muy rara vez revelan sus nombres. Guías espirituales muy destacados, muy conocidos hoy por hoy, como es Juana de Ángeles. Juana de Ángeles tuvo muchos años antes de decirle a Divaldo quién era ella. Siempre se presentó como un espíritu amigo. De hecho, sabemos que en el libro de los espíritus, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, hay unos mensajes de Juana de Ángeles, y ella se presenta y se revela al final del mensaje como un espíritu amigo. Porque no importa realmente. No, y no está interesada en tener ningún. Claro.
conocido casos de centros espíritas donde se pone a estar con ustedes Jesucristo. Ay, El problema no es ese. El problema es que la gente que siente eso. No estamos no solamente en otros espíritus, también sucede en otras tipos de también hay comunicación única. Entonces, nosotros siempre vemos, ¿cómo se dice? Razón. El Maestro Jesús sabemos que es un espíritu perfecto y la obra que él hizo aquí en la tierra hace 2000 años, un poco más de 2000 años, fue perfecta. Ahora nosotros llevamos 2 años interpretando, llevamos para 2000 años interpretando, entenderlo, lleva 100 años que realmente más o menos debe ser. Entonces ahí podemos ver que si todavía no lo hemos entendido, el proceso para entender y identificar el mensaje que nos dejó. Esquina en otra, presentándose a aclararnos las cosas. Es muy importante y hay que tener mucho cuidado. Nos presentan espíritus con nombres muy pomposos, sin importar si es religioso, científico, grandes pensadores que han habido en la humanidad. Hay que poner atención. No quiere decir que no pueda suceder. La experiencia y lo que nos enseña la doctrina es que ahí puede hacer un tipo de mistificación. muy bien. Finalmente, hay varias cosas importantes aquí de esto, y es que las comunicaciones instructivas son las comunicaciones que tienen por dejarnos algún tipo de enseñanza. ¿Sí? Que los espíritus que dan son espíritus esclarecidos que tienen generalmente una muy buena intención, ¿no? He encontrado en el tiempo que en las comunicaciones mediúnicas espíritus sufrientes que espíritus ilustrados. Así es. Y yo una vez preguntaba, bueno, ¿por qué se hace ese tipo de cosas? Realmente ya hoy en día hay muchísimos medios para poder esclarecer a la humanidad. Y ellos siguen haciendo la tarea. La inspiración, la siguen haciendo a través de otros mecanismos, siguen reiterando las mismas enseñanzas, nos dejan las mismas ideas, ¿sí? Y son más o menos, son enseñanzas que son en algunos casos muy profundas, pero en la mayoría de los casos son enseñanzas casi que elementales, para hacerle caer en cuenta a esta humanidad, que está haciendo, nunca nos lo dice, pero, oigan, mire, muchas veces que el proceder correcto debiera ser de este estilo, que se debieran dejar de lado ciertas cosas, ¿sí? Y bien nos lo explican y nos dan exactamente el mensaje. Sí, yo me estaba, que tú estás hablando, me acordaba en un libro de Andrés Luis, hablaban que ellos prepararon desde el plano espiritual donde ellos están, que era un lugar que ya de por sí tenía un buen tenor, una buena calidad espiritual de espíritus que están ahí, a recibir un espíritu que venía de las esferas superiores. Y cuando el guía de la tarea les decía a los participantes inquietudes acerca de la misión que van a ir a ejercer a la Tierra, y cuando le preguntaban acerca de cosas, este espíritu superior nunca habló con sus propias palabras, sino sacaba pergaminos en los cuales estaban revelados partes del Evangelio. Un versículo, y les respondía con un versículo, tratándoles de hacer entender que las respuestas a las dudas, cuando hay un trabajo de entender, ya existen las respuestas, y somos nosotros los que no hemos trabajado en entender. Y eso generaba desconcierto en los que estaban ahí, porque no estaban a la altura de la simpleza con el que ese espíritu se comunicaba con ellos. Un espíritu superior
y una calidad y una comunicación instructiva nunca obedece al objetivo. Siempre hacen relación a máximas morales y máximas intelectuales a nivel general en el planeta Tierra. Y nos recuerdan eso. Y nos dicen, recuerde que hay que amar, recuerde que hay que perdonar. Recuerde, en un caso de Jesús, ¿qué hago? A Jesús cuando le preguntaron, ¿qué hago si me ofenden, si me la tratan? Pero si es que me lo han hecho muchas veces, perdone. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Las veces que sea necesario, pero perdone. Y Jesús decía, mira, simple. Los grandes sabios del pasado que analizaron, pensaban mucho, como el caso de Buda, las enseñanzas de Buda también son muy básicas. Y también se mantenían en mensajes muy concretos. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, y ahí es donde tenemos que empezar a ver, como tú lo decías, que estas comunicaciones instructivas no traen revelaciones, como diría uno, extraordinarias, no, bombas informativas, no. Lo que nos traen es recordarnos a regresar a lo básico para llevar una vida más tranquila. Sí, hay algo también muy importante en el sentido de que si nosotros queremos tener comunicaciones formales, pues tenemos que como que crear el ambiente apropiado para eso alrededor de nuestra conducta, con la forma de actuar de nosotros, la forma de pensar, la forma de sentir. Y eso es algo supremamente importante. Si yo quiero tener contacto con espíritus que sean formales, que sean espíritus guías, que sean espíritus esclarecidos, pues tengo que crear el ambiente suficiente para poder propiciar ese tipo de cosas. Entonces las reuniones mediúnicas deben tener también esa formalidad, ¿no? Así es. Cuando uno estudia la mediunidad, nos dice, mire, sean puntuales, sean organizados, sean serios, no se permiten, digamos, comunicaciones frívolas, cosas de estilo, prepararse antes de la sesión mediúnica para que el ambiente, el medio en el cual se va a dar la reunión sea el más apropiado y que permita que efectivamente espíritus, porque cada uno es un eslabón de la cadena del ambiente, se proyecta. Kardec una cosa muy interesante en las comunicaciones instructivas, que por la regularidad y la frecuencia de estas comunicaciones es como se puede apreciar el valor moral e intelectual de los espíritus con los cuales uno se comunica y el grado de confianza que merece, ¿cierto? Un espíritu que nos quiere realmente instruir, que nos quiere cambiar la vida, pues no viene una vez, da un mensajito y se va, sino que se le propone como tarea, como una de sus misiones, el poder avanzar y poder dar el mensaje, reiterarlo, estar como el buen maestro, ¿no? Vigilante, como el padre amoroso que, bueno, está pendiente no solamente de la lección dejada, sino de cómo fue el comportamiento, cómo se dejó. Añade Kardec sí, que si la experiencia es necesaria para juzgar a los hombres, mayor se necesita para juzgar a los espíritus. Mira qué frase tan linda, ¿no? Sí, sí es. Yo creo que todos en la vida hemos aprendido lecciones de decir, no, mire, con este tipo de personas yo no me meto. Y yo prefiero estar más bien con este tipo de personas. Lo mismo pasa con los mensajeros espirituales. Los mensajeros espirituales. Entonces, yo a estos espíritus los recibo muy amorosamente, pero de darles la credibilidad total, no tanto. En cambio, ahora a otros que sí, bueno, efectivamente sí le pongo atención. Y termina diciendo en la pregunta 137, en el ítem 137 lo siguiente. Las comunicaciones, la calificación de instructivas, nosotros las suponemos verdaderas. No porque no fuese verdadero, no podría ser instructivo, aunque se dijera con el lenguaje más influente. Muy importante este concepto, ¿no? Que un espíritu que nos quiere dar un mensaje instructivo, pues nos trae el mensaje muy fácil, muy entendible, y como tú dices, no muy adornado, no muy florido, sino más bien con un alto sentido práctico. Así es. Y yo he notado eso, ¿no? Que digamos
los espíritus que tienen un buen tenor nos ayudan en cosas sencillas, mensajes que sean esclarecedores. Sí. Otra característica importante de este tipo de mensajes instructivos es que no le hablan necesariamente a una persona en específico, pero su mensaje es tan amplio que todas las personas que se encuentran en esa reunión sienten que parte de ese mensaje aplica o encaja perfectamente en esa problemática íntima que llevan. ¿Sí? Un espíritu superior muy difícilmente te va a poder decir, Francisco, es que ayer en el problema que tuviste en la oficina, no. En el mensaje general le van a hablar a la gente de la paciencia, le van a recordar de la obediencia, de tener fe, de tener cosas que de una u otra forma en determinado momento de ese mensaje toca la fibra más íntima de cada una de las personas que está ahí. Y es la que lleva precisamente a inspirar a la persona a que persista en el estudio, persista en el trabajo y a superar sus propias tendencias. Sí, muy bien. Kardec termina este ítem 137 haciéndonos una prevención muy interesante, ¿no? La abuelita decía, gente melosa, gente amargosa. Entonces uno como que desconfía de las personas que son como que lo vienen alabando a uno, que vienen echando flores todo el tiempo, que hay uno que tú eres maravilloso, espectacular, grandioso, ¿sí? Y como que le están alabando el ego, cosas de estilo. O que de pronto son muy, quieren aparecer como muy ilustrados, o como decimos en el sentido de muy alto caché, ¿sí? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? Sí, así es. Hay algo que no es. Entonces el Kardec nos previene, sí. Nos dice, cuidado con eso. Los que lo ensalzan. Sí, sí, sí. El que viene y da el gran discurso, el mensaje florido y no sé cuántas. De toda esa paja, saque cuál es la esencia que hay ahí. Sí, esos que vienen a decir, ustedes son los escogidos. Este centro espírita está escogido y hablan como de elegidos. recordemos que Dios en su perfección no le da prioridad a ningún ser sobre el otro. Todos somos igual de importantes para Él. ¿Sí? Que tenemos misiones, eso es otro tema. ¿Sí? Pero si nosotros fracasamos en nuestra misión, el reemplazo está ahí. A la orden del día. A la orden del día. Sí. Yo quisiera terminar en una aclaración también pertinente, ¿no? Pues nuestros oyentes, nuestros cibernautas que nos acompañan, pues no siempre están en las reuniones espíritas, ¿sí? Pero hay que recordar una cosa, que todos somos de alguna manera medios. Y que de hecho nos inspiramos y nos inspiran. Y que la comunicación que tenemos con el mundo espiritual, comunicaciones que son muy claras, pero hay otras que son muy sutiles. Y todo depende de nuestro tenor espiritual. Entonces, de lo que hemos dicho en la noche de hoy, es, hombre, tomémoslo en aras de la comunicación, sea con encarnados o con desencarnados. Y tengamos cuidado en eso, ¿no? Así es. Qué bueno que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo a tener comunicaciones serias. Yo a mis hijos les pregunto una cosa cuando se los veo mirando televisión. ¿Y tú qué estás aprendiendo de ese programa? ¿Eso qué trasciende en tu vida? Porque sí hay mucho programa basura, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las comunicaciones. Si yo tengo una vida que es frívola, que es sin mucha profundidad espiritual, muy superficial, pues me voy a ver rodeado también de ese tipo de espíritus. Y voy a tener ese tipo de comunicaciones con encarnados y con desencarnados. Pero si yo soy una persona pensante, que razono, que tengo una fe profunda pero razonada, pues las cosas son más fáciles. Sí tengo una conducta recta y bien dirigida. Bueno, el tiempo nos ganó en la noche de hoy. Así es, se pasa muy rápido. Aquí habría mucha tela para cortar, como dicen las abuelitas. Pero entonces, le quiero pedir a mis hermanos que por favor nos preparemos
anímicamente y en pensamiento para elevar nuestro espíritu hasta el Creador, con el fin de alabar su presencia entre nosotros, para reconocer en nuestro Padre al principio de todas las cosas, a esa inteligencia suprema que siempre nos está rodeando, protegiendo, animando, ayudando en todas las cosas de la vida. Queremos a Él también, a nuestro Padre, darle las gracias. Nos ha permitido tener estos conocimientos. Infinitas y maravillosas gracias por haber permitido la presencia de Jesús de Nazaret en nuestras vidas. Darle gracias infinitas por los mensajes de nuestros guías y protectores espirituales. Y pedirle, Padre Eterno, por todos los seres de la tierra que estamos en sufrimiento, pero de manera muy especial por aquellos que, por razones propias o ajenas, no pueden tener la paz espiritual que merecen. No pueden tener el progreso que merecen. Que son víctimas de la persecución, de la violencia, de las ansias de poder, de gobernantes desesperados que creen que este es su único mundo y su única oportunidad para ser tomados en cuenta. Danos a todos, Señor, humildad, perseverancia, afecto, que podamos entender que tus mensajes, tu legado, tus enseñanzas siempre están con nosotros. Y danos fortaleza, ayúdanos mucho para que tengamos el ánimo suficiente de seguir los buenos pasos. La imagen del Maestro Jesús de Nazaret en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro diario quehacer. Y que la paz del mundo con nosotros prontamente. Que así sea. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces nos estamos viendo, Dios mediante, en los próximos. Vamos a tener una lección adicional sobre este tema tan importante, la comunicabilidad con el mundo espiritual. A todos ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga y hasta pronto.